Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y Premio Juan de Mariana 2023. Profesor Miguel Anso Bastos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Boza. Muchas gracias por acompañarnos en Caminando por la Vida, Miguel. Es un honor. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Profesor, no entiendo cómo tienes tantos seguidores con esta trilogía, ¿eh? Pues yo tampoco. A ver, es una frase que se me ocurrió cuando di una conferencia hace muchos años. Estaba así hablando y se me ocurrió sintetizar así los principios en esta frase. No sabía que iba a tener éxito ni nada así por el estilo. Pero bueno, creo que resume, hay que desarrollar cada uno de los tres puntos, obviamente. Sí. Pero creo que responde bastante bien a lo que se entiende si quieres una sociedad próspera. Ya. ¿No? Para los que fuimos a la EGB y al BUP, el capitalismo ya era algo malo. Pero ahora para los que hacen la ESO ya entiendo que el capitalismo tiene que ser un auténtico leviatán, ¿no? Sí, porque no creo que no, ni hay pedagogía, y eso es culpa nuestra, los que nos gusta esa forma, ¿no? No hay pedagogía buena y creo que hay muchos mitos y confusiones al respecto, ¿no? Vamos a tratar de despejar alguno de ellos esta tarde. Sí, por ejemplo, se Bastos. confunde el capitalismo con el consumismo cuando son antagónicos. Claro. La gente piensa que el capitalismo así un cantante de rock que se baña en champán, por ejemplo, ¿no? O piensa en un artista de Hollywood con un caniche y un Ferrari de color rosa, ¿no? No, y piensan en el capitalismo los ricos y ven ese tipo de despilfarros, ¿no? Y eso es lo antitético. El capitalismo normalmente es frugalidad, es ahorro, y ese ahorro no gastarlo, sino reinvertirlo. Ajá. O sea, el capitalismo es todo lo contrario, nace casi de ascetas, de gente frugal, no, el capitalismo tal como se entiende. Y se confunde eso con los ricos en general, y hay ricos que son capitalistas y otros ricos que no. Por ejemplo, piensa en un futbolista, así, que gana mucho dinero y después arruina, muchos que hay, ¿no? Vale, eso la gente piensa que es así, que los ricos, el capitalismo es así, eso nada. El capitalismo a lo mejor es un panadero, que tiene un pequeño taller, lo que gana lo ahorro para comprar una máquina nueva, para ofertar un nuevo tipo de croissant, para ofertar un nuevo tipo de pan, pero no gasta en grandes lujos, sino que lo que gana lo reinvierte. Ese es el capitalismo. Eso es lo que hace, y requiere de frugalidad, cálculo, ahorro y una serie de virtudes, ¿no? El capitalismo... Y eso es lo que nos explica. Sí. Siempre se explica como que es así una cosa de ricos, así ociosos, ¿no? Ya. Que se van a la luna de paseo. Que se van a la luna o a ver barcos hundidos, ¿no? Sí, a ver, claro, ese es el esquema que se nos mete. Y yo creo que es un desastre. Repito, el capitalista a lo mejor, repito, es un pequeño panadero. No es porque la mentalidad suya sí que es capitalista. Es lo mismo. No el del actor de Hollywood, así que es rico pero no es capitalista, simplemente gasta el dinero que gana porque tiene algún tipo de habilidad, que tampoco estoy en contra de eso, ¿no? Está claro. Pero tiene algún tipo de habilidad que está bien remunerada. Estamos rompiendo la igualdad entre capitalismo y consumismo. Sí. Para mí es vital. Yo creo que el keynesianismo y otras doctrinas tuvieron mucho que ver en eso. ¿No? Los primeros capitalistas son gente religiosa que incluso por religión tiene prohibido gastar o exhibirse o tener consumos suntuarios o tener consumos de lujo, y lo que ahorran entonces simplemente lo reinvierten, lo gastan, etcétera, y llevan siempre una vida frugal. Ajá. No es una vida de lujo y de cosas por el estilo. Es más, si leo, hay libros, hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, el millonario de la puerta de al lado. Muchos ricos capitalistas ni siquiera le dicen a sus hijos que son ricos. Claro. Para que no se malcríen. Ya. Viven en vecindarios de clase media, tienen coches de clase media, simplemente ahorran e invierten y llevan una vida tranquila y segura. Lo único que gastan es en educación. Ya. Es lo mismo... Claro, pero el estereotipo es todo lo contrario. Profesor Bastos, ¿es lo mismo capitalismo y mercado? No. El mercado existe yo creo que desde que hay, digamos, civilización humana, ¿no? En el sentido de que mercado había, por ejemplo, en los imperios antiguos, como bien explica Polanyi, o mercado había en Roma, en los tiempos de Augusto, ¿no? Había un mercado bastante desarrollado, mercado había en las polis griegas, mercado había, por ejemplo, en todo el mundo islámico. Es decir, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que el mercader antiguo no tenían la mentalidad capitalista, lo tenían algunos, pero digamos que no era una mentalidad capitalista generalizada. El mercader antiguo ganaba dinero, hacía una pequeña fortuna, pero inmediatamente, ¿qué hacía? Pues comprar una villa de recreo, comprar un título de nobleza, intentar ascender con matrimonios a sus hijos, ¿no? Sí. O sea, así como tenía una suma ya la gastaba, no la reinvertía.
sino que gastaba el dinero que ganó, bien, ¿vale? Pero eso no es una mentalidad capitalista. El capitalismo es algo relativamente reciente, del siglo XVIII, y requiere de una mentalidad y de una serie de instituciones. Necesita de bolsas, necesita de precios, necesita de dinero, necesita de seguros, necesita de cámaras de compensación, necesita de una serie de instituciones, ¿no? Y eso no parece estar relativamente avanzado, y están siempre creándose instituciones nuevas, pero es algo avanzado en el tiempo. No se puede hablar de capitalismo hasta, bueno, se discute, ¿no? Pero yo creo que el siglo XVIII, XIX, cuando podemos empezar a hablar de este modelo como algo con cierto nivel de aceptación social. Porque aún a día de hoy yo creo que buena parte de la población no entiende el capitalismo y no comparte estos valores. Lo has insinuado antes, profesor Bastos, para que el capitalismo triunfe necesita llegar a una sociedad con ciertos valores, ¿no? ¿Qué valores necesita? Sí, imprescindible. ¿Qué valores necesita una sociedad para ser realmente capitalista? Pues tiene que tener, primero, una ética del ahorro, porque sin ahorro no hay capitalismo, porque el capital nace de un ahorro y ese ahorro después, sindicado o junto, se invierte pues en construir empresas, en construir puentes, en construir centrales eléctricas, en financiar, digamos, bienes de capital e industrias, ¿no? Es necesario para que haya capitalismo, ahorro. Y el ahorro siempre es individual. No hay ahorro de las empresas, porque el ahorro de las empresas, en última instancia, es el ahorro de los accionistas de las empresas, que renuncian, digamos, a parte de los beneficios. Pero para el ahorro, por sí, requiere de un montón de valores previos. Requiere, por ejemplo, de autocontrol. Autocontrol personal, de inquieto, no gastes, espera, ser capaz de controlar, digamos, los impulsos y decir, ahora no vas a gastar, vas a ahorrar y no vas a gastar todo lo que puedes, ¿no? Y necesita de una serie de previsión, de cálculos, o sea, de personas que piensen, digamos, a largo plazo, ¿no? Y que lleven una vida, digamos, más o menos austera, y una vida de trabajo, que es lo que incido yo, ¿no? Yo puedo decir, ustedes puede ser el país más capitalista del mundo, puede tener las instituciones más capitalistas del mundo, pero si la población es una población, yo qué sé, de borrachos, ¿no? Sí. O de drogados, pues un poco capitalismo va a salir de ahí. Ya. Porque no va a financiarse, no va a haber forma de financiar todo eso, aunque las instituciones, las leyes y así sean las adecuadas. Es necesario pues cierta frugalidad y una vida ordenada y una vida de cálculo y una vida en la que se piensa a largo plazo, no a corto plazo. Por tanto, los valores religiosos, que supongo que por esto me llama, influyen, no son los únicos, obviamente, pero desde luego ayudan a este tipo de valores. Y más que muchas veces, como las religiones, casi todas critican este tipo de visiones, pues se ve también como antagónicas, cuando yo no lo veo así. Yo creo que sin religión no habría nacido este sistema. ¿El capitalismo es un invento protestante, profesor? Esa es la tesis de Weber, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque tan capitalista es Flandes como Inglaterra, y Flandes siempre fue católica, de cultura católica por lo menos, y lo que digo yo es que a día de hoy no parece haber una gran diferencia entre países católicos y protestantes a nivel de desarrollo. Incluso, por ejemplo, usted mira la Unión Europea, los dos países más ricos son católicos los dos. Pero se puede comparar fácilmente los países con la misma cultura. Por ejemplo, la Alemania católica y la protestante, puede compararla. O puede comparar la Irlanda católica y la protestante, por ejemplo, que son países, digamos, de cultura semejante, ¿no? A ver por qué hay diferencia ahí. Desde luego no le impide para nada. Los cantones suizos católicos no son más pobres que los cantones protestantes suizos, por ejemplo, ¿no? No desmerece para nada, y en muchos casos yo creo que mejor. El invento, repito, es un invento, de hecho el invento es italiano, es un invento bueno, el invento, si se puede decir que el inventor se puede llamar a Luca Pacioli, que es el que inventó la contabilidad de doble vuelta, que es lo que nos permite calcular de esta forma, y que yo sepa, si no recuerdo mal, era un monje. Un monje católico. Como San Bernardino inventa los seguros, por ejemplo. Es decir, que no, para nada está reñido, no acabo de verlo yo. Profesor Bastos. Ahora, el país protestante también prosperó, obviamente. Cuidado, pero no los más protestantes, sino los anglicanos. Donde más el protestantismo más puro está en Escocia, son calvinistas, y no fue allí donde se dio la revolución industrial, fueron en las zonas anglicanas. Detrás de la profesor Bastos, detrás de la Agenda 2030 hay grandes conglomerados e intereses económicos. ¿Pero qué tiene que ver la Agenda 2030 con el capitalismo? Yo creo que bien poco. Creo que bien poco. Más bien, es una intervención. Es claro que todo se mete en el mismo saco, ¿no? Todo lo que son de las grandes instituciones, el FMI, el Banco Mundial, la ONU en sus agencias de desarrollo, la Unión Europea, parece como si fueran, o el Banco Central Europeo, parece como si fueran el epítome del capitalismo, cuando son todas instituciones estatales. Ya. Y lo que buscan en todo caso es
controlar o usar la producción capitalista en beneficio de quien gobierna esas instituciones. Para nada creo que tiene que ver con el capitalismo, más bien es un lastre para el capitalismo. Pero una vez más, todos se meten en el mismo saco. O sea, el Banco Central Europeo, que es un ente de planificación central, o sea, es un ente totalmente político, el mercado pinta bien poco ahí. Bueno, pues es el epítome del capitalismo salvaje. Pues no, señor, no es capitalismo salvaje, es un ente estatal, ¿vale? Lo hará bien o lo hará mal, podemos estar a favor o en contra, pero no diga que eso es capitalismo. Sino que intenta dominar el capitalismo. El capitalismo funciona bastante mejor sin él, de hecho, sin ese tipo de instituciones y sin ese tipo de agendas. Y probablemente las cumpla mejor que haciéndolo así a través de un sistema de planificación forzoso. Sentido de que los objetivos de acabar con el hambre y así no se consiguen porque se escriban en un papel, se consiguen por sistemas como este que simplemente incrementan la productividad y hacen que todo el mundo o buena parte de la población pueda adquirir comida barata, ropa barata y alimentarse y mejorar lentamente su nivel de vida, ¿no? Ese es un sistema que yo veo que acaba con la pobreza, no escribirlo en un papel. ¿El capitalismo trae la paz al mundo? ¿Trae? La paz al mundo. Debería traerla, sí, de hecho yo creo que es y por eso también me gusta. Yo, cuando defiendo esto, no lo hago por riqueza ni pobreza. Yo soy un humilde profesor, no soy capitalista ni nada por el estilo, aunque me gustan las ideas del capitalismo. Traer la paz es uno de los factores, por ejemplo, que discutió Norman Angell al principio de los años 20, y tiene cierta razón. Los pueblos que interrelacionan comercialmente tienen menos posibilidades de entrar en guerra entre sí que los que están, digamos, que funcionan de otra forma. No quiere decir que se eviten las guerras, por desgracia las hay, y el imperialismo lo hay. Pero, a ver, pensemos, por ejemplo, en una guerra a día de hoy entre España y Francia, como muchas en la historia, ¿no? Porque a día de hoy es inconcebible. Ya. Pues porque hay un montón de empresas francesas en España, hay un montón de empresas españolas en Francia, y hay un intercambio comercial de turismo, de relaciones de todo tipo entre personas. Se vería como una cosa absurda, ¿no? Absurda y destructiva para las dos partes, y yo creo que los gobernantes lo tienen en cuenta. Y ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones al final crean la paz. Al final nadie se quiere enfadar con su cliente. Y al final, yo creo que suaviza las relaciones humanas, pero eso es una cosa que está ya desde Hume y otros autores, como que el comercio dulcifica las relaciones humanas. Vale que a lo mejor me quieren vender un producto y que me ponen cara simpática para vendérmelo, estoy de acuerdo, yo ya lo sé, pero me ponen cara simpática. Y al final, con el tiempo, acaban suavizándose la relación. No me pone cara de ogro, me pone cara simpática porque quiere venderme, intenta ser agradable, ¿vale? Pero las actitudes, los usos, las costumbres que se generan a partir de ahí son costumbres de buenas relaciones, de educación, de buen trato, etcétera, por pura inercia, ¿no? Yeah. Aunque al principio sean, digamos, interesadas, pero al final se acaban interiorizando. Y yo creo que al final, quieras o no, acabas teniendo buenas relaciones con tus tenderos, con tus clientes, o no tienen ustedes buenas relaciones, por ejemplo, con las personas, con su camarero, con el señor de su bar, con el señor de su kiosco, con las personas que usted interactúa todos los días. Acaba teniendo buena relación. Sí. Por interés, sí, pero acaba teniendo buena relación. Y eso suaviza mucho las relaciones humanas, frente a una relación, digamos, en que yo te quito la cosa tipo que soy más fuerte que tú. Ya. Que genera relaciones más bien de antagonistas y de violencia, ¿no? Es así. Una relación en la que las dos partes ganan, yo creo que es una relación positiva. Por las dos partes. Sí me gustaría hablar esta tarde con el profesor Bastos sobre el tema de la deuda pública, porque... Perdón que no lo estoy escuchando bien. Que sí me gustaría hablar contigo, profesor Bastos, del tema de la deuda pública, ¿no? Es una cuestión que se comenta poco. Ya el señor Rajoy dejó una deuda pública en España por encima del 70%, el señor Sánchez sigue batiendo récords de deuda pública. ¿Hasta dónde nos podemos seguir endeudando los españoles? Hasta que podamos pagar los intereses, porque la deuda pública no se paga nunca. Supongo que ya lo tendrán estudiado, ¿no? Claro. No piensan devolverla, entiendo. No se devuelve, es que cuando llega el momento del vencimiento de la maturity, se canjea por un título nuevo. Lo que se paga siempre son intereses. Sí, pero... Entonces, mientras podamos pagar los intereses, pues se puede pagar. Todos los problemas de deuda, básicamente, es de no poder pagar ni siquiera los intereses de la deuda, no el principal. Y el principal se cuenta que con la inflación se va rebajando o con el propio crecimiento económico del país pues se va rebajando en términos relativos. Si se fija, la deuda pública nunca dejó de crecer en términos absolutos. Bajó en porcentaje porque España creció. Claro.
pero no porque bajó el número de deuda incurrida. Ahora está subiendo mucho por estas cosas de la pandemia, por estas crisis de cosas así que no hay. Y como el Banco Central Europeo por encima te la compra o te la refinancia, pues no hay problema con ella. El problema será cuando dejen de comprártela o cuando te suban los tipos. Claro. Porque el Estado español es muy vulnerable a subidas de tipos de ese estilo. Pero esta senda de endeudamiento nos lleva por la senda de otros países que ya la han recorrido, digo, Argentina, por ejemplo. Sí, Argentina, Venezuela, muchos países. Repito, mientras puedas pagar los intereses no hay problema. Pero claro, el endeudamiento es porque es una solución muy fácil, porque yo tengo 1.000 euros ahora y solo tengo que pagar, 30, 40 de intereses. Eso es un beneficio muy bueno. Y además, como el Estado, digamos, como no es de nadie, pues se le encarga el problema al siguiente gobernante que venga, ¿no? Sí, así es. Entonces, la tendencia es esa. Porque es una tendencia, lo que hablábamos antes, una tendencia de falta de capacidad de ahorro, claro, si la sociedad es gastadora, pues va a querer gastar. Si la sociedad se endeuda, por ejemplo, para comprar bienes de consumo efímeros, por ejemplo, ¿no? Que yo no digo que no se compre, que no se vayan de vacaciones. Lo que no me parece también es que se compren vacaciones a crédito, por ejemplo. ¿No? Por un placer inmediato, estar endeudado 3 años. Pues eso no parece muy capitalista, ¿no? ¿Qué pasa? Si la población es así, los gobernantes van a ser así también, ¿eh? Claro, es así. Primero porque los gobernantes se extraen de la población. No son gente que salga de Marte, son gente extraída de la población y comparte los valores de la población. Es más, son los que mejor entienden los valores de la sociedad, si no estarían ahí. No estarían ahí, efectivamente. Sí. Entonces, les da lo que quieren, pero ellos tampoco hacen pedagogía. Los pocos que saben esto no hacen pedagogía a la contra. Y los que debíamos hacerlo, pues no lo hacemos bien. No lo explicamos bien. Hace unos días compartiste mesa y mantel con Javier Milei, ¿no? Que no sabemos si finalmente llegará a la presidencia de Argentina. Mesa no, estaba allí en el acto aquel, sí, pero bueno. Te he visto en una foto con él. Pero no me lo pusieron junto. ¿Qué? ¿Por qué el capitalismo no cuajó en los países de Hispanoamérica? Porque no lo explicamos. Y lo explicamos en el mejor de los casos como una cosa meramente económica. No entramos en profundidad en los valores que lo fomentan. Y Argentina nunca fue capitalista. Tuvo unos gobernantes capitalistas durante unos años que fueron los que permitieron, digamos, al país salir adelante. Pero la masa de la población seguía siendo así. Yo recuerdo haber leído hace poco una encuesta de valores, así en una revista de estas académicas. Y España y Argentina y muchos países del sur, de Europa, están entre los países más anticapitalistas de la Tierra. No porque los países sean capitalistas, sino porque la población no lo es. Claro. No lo es. Y yo creo, la conclusión que se puede sacar es que nuestros gobernantes son aún más capitalistas que la gente. Claro. Es decir, que si dejaras a buena parte de la población, aún estaba peor. Decíamos peor. Sí. Por eso es tan importante la pedagogía que decías antes, sí, Miguel Anso. Y esto se puede, porque hay países que no son así. No porque tienen el capitalismo. Por ejemplo, los estudios demuestran que China, por ejemplo, los países chinos en general, que son varias Chinas, ¿no? La China comunista, pero también la China capitalista, Taiwán, Hong Kong, Macao, ¿no? O Singapur, pues que son gente culturalmente muy ahorradora y muy trabajadora. Porque la sociedad, por lo que leí al respecto, la sociedad allí sanciona mucho al que no es así, ¿no? No es porque tengan una comprensión elaborada de lo que es el capitalismo, porque leyeron los teóricos a von Haber y la teoría del capital y esta cosa así, ¿no? Sino porque socialmente es así, y eso es lo que funciona, y a nosotros nos falta esa pedagogía. Y además, ya no lo que no nos falta, es que, digamos, todo el sistema mediático, todo el sistema cultural es contra eso. Incluso los llamados capitalistas. ¿No? Por ejemplo, están todo el día vendiendo el crédito barato, todo endeudate, tal, no sé qué, no sé cuánto, compra crédito esto y gasta y este tipo de cosas, y muchas veces eso no es lo positivo, porque se mina a sí mismo. Mina el sistema a sí mismo y creo que no se dan cuenta de esto. Pero claro, pues para eso hay que hacer programas como el suyo, hay que explicar libros, hay que usar los medios que se tengan, hay que labrar con los bueyes que hay. Con los bueyes que hay, efectivamente. Sí, pero claro, también yo siempre me he hecho la culpa a mí mismo. Algo haré mal que no somos capaces de hacer avanzar esto, ¿no? Es que esto, como te he oído alguna vez, esto del capitalismo es poco intuitivo, profesor Bastos. No, es contraintuitivo. Claro. Todo es contraintuitivo. Y además es antinatural, si se quiere. Pero como muchas otras cosas, lavarse el pelo no es natural, con un champú. Es un invento civilizatorio, ¿no? Sí.
el capitalismo tampoco es natural, es un invento civilizatorio, pero hay que explicarlo y explicar por qué, y es contraintuitivo, no es intuitivo. Es mucho más intuitivo el socialismo, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo en reconocerlo. Es más, digamos, como más intuitivo, se ve más a primera vista. Si tenemos esto y lo repartimos entre todos, pues ya quedamos todos así, ¿no? Quedamos todos igual. Claro, el problema no es ese, el problema no es ese. El problema es que si cambias el reparto, también cambias el tamaño de la tarta. Claro. No es, por eso digo que no es tan fácil, no es intuitivo. Lo ideal, no, tenemos en España 1,5 billones de euros de Producto Interior Bruto. Si lo repartimos da 30.000 euros a cada uno. ¿Por qué no tiene todo el mundo 30.000 euros? Bueno, porque unos ricos tienen el 1%, tiene tal. No, si cambias el reparto, muchas cosas no tienes 1 billón para repartir. Tienes 100.000 millones, nada más. Ya. Pero eso no es fácil de ver. Y claro, cuando ahí requiere explicación, lo otro es intuitivo, lo otro se puede hacer un meme, se puede hacer un chiste, están los programas de televisión llenos de chistes, de así criticando al rico, criticando tal, y lo otro que hay que explicarlo, y nadie tiene media hora o una hora entera para explicar punto por punto todas estas cosas, la gente quiere algo inmediato. Eso sí. Y es normal, tampoco es culpa de la gente, que no es... No es culpa de nadie. No critico a la gente para nada, la gente, digamos, la mayor parte de la gente ya bastante tiene con trabajar y mantener a su familia, lo que pasa, como para entender estas cosas, ¿no? Claro. Porque esto requiere de estudio, de explicación, y no es decir que no se pueda entender, pero requiere de cierto tiempo, y normalmente, pues claro, no hay ni tiempo, ni ganas, o otro tipo de cosas, ¿no? La primera persona que me habló del profesor Bastos, mostrando una gran admiración por él, fue un buen amigo del programa, Kiko de las Moras, que creo que hoy nos está oyendo desde Sevilla, a 43 grados centígrados, sí, y al que le enviamos un abrazo muy fuerte. Sí. Y tengo que decirte, profesor Bastos, que según Kiko, gracias a ti y a Escotado, ha madurado y ha dejado de ser de izquierdas. Así que, profesor, a seguir con el apostolado. A ver, yo apostolado yo no lo hago con objetivo político, ¿eh? Es decir, ya lo sé. No quiero convencer a nadie ni sacar a nadie de esto. Simplemente intento explicar lo que honradamente pienso, ¿no? Y creo honradamente también que es positivo. Si no lo creyera no lo defendería, ¿no? Pero bueno, hay que hacer apostolado también. Lo de tu honradez intelectual no te la discute nadie, profesor Bastos. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte encaminando por la vida y la verdad es que me encantaría tenerte otro día, seguiremos hablando. Pues será un honor. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, hasta luego.